se hace teniendo en cuenta que todos somos conscientes que el contexto no es fácil y lo es menos cuando el territorio percibe que su voz no siempre se escucha. Por eso jornadas como esta, donde podemos intercambiar opiniones, son tan relevantes y además estoy convencido que muy didácticas. Todo lo que tiene que ver con las controversias que vinculan al medio rural lo hemos vivido durante estos últimos años, en todo lo que tiene que ver con el lobo, donde no basta solo con discursos, hace falta medidas, control, un modelo que garantice esa convivencia, pero también un respeto por quienes quieren seguir viviendo en el medio rural, por quien produce y por quien trabaja. Y el apoyo a un sector, el apoyo al medio rural se manifiesta relanzando convocatorias a los más jóvenes, a los jóvenes agricultores y ganaderos, aumentando un respaldo a esas figuras de calidad diferenciada, reforzando la presencia institucional en ferias y en eventos estratégicos, defendiendo con firmeza el papel de Asturias en los debates y además sobre un nuevo mapa de ayudas para no perder ni un euro que pueda llegar al fin último, que es que llegue al campo asturiano. Y todo sin olvidar una de nuestras herramientas más valiosas, que es precisamente de lo que profundizaremos en esta charla, en esta conferencia, que es el enfoque líder. Articulada a través de la Red Asturiana de Desarrollo Rural, hace escasos días celebramos ese 25 aniversario, un hito que nos recuerda cómo la fuerza del trabajo en red, desde abajo, con participación y arraigo, hace que se puedan alcanzar unos objetivos positivos para los hombres y mujeres que quieren apostar y que quieren dinamizar el medio rural. En estos 25 años, la red ha apoyado más de 6.700 proyectos, movilizando más de 316 millones de euros de ayudas públicas que, junto con lo aportado por los promotores, han impulsado la creación y mantenimiento de miles de empleos en Asturias. Pero más allá de estas cifras, cada uno de estos proyectos representa una historia. Detrás de cada uno de los proyectos hay un trabajo desarrollado, una historia de una familia, una historia de un hombre, de una mujer, de alguien que ha querido emprender y tener una idea que con ilusión y esfuerzo ha podido llevar adelante con apoyo de las administraciones, con apoyo de los que en los grupos de desarrollo rural, con el apoyo de la Red Asturiana de Desarrollo Rural. En un contexto europeo donde, además, la media de fondos LEADER ronda el 8%. Asturias destina el 25% del Fondo Europeo Agrario a desarrollo rural, en este caso a la iniciativa LEADER. Sin lugar a dudas, somos un referente en cuanto a impulso y en cuanto a apoyo económico, no solamente a nivel de España, sino a nivel de Europa, en cuanto a realmente se trata de una voluntad política clara que se viene haciendo desde hace bastantes años. No es algo de estos 2 años, sino hubo gobiernos anteriores que tenían una idea clara de la importancia que tenía o que tiene el desarrollo rural, las políticas de desarrollo rural para impulsar el tejido económico en las mismas. Todo eso, como podéis ver, refleja un compromiso real, no solo con el sector agroalimentario, sino con el medio rural en su conjunto, como un espacio de vida, de trabajo, de cultura y de futuro. Y de eso, precisamente, vamos a hablar hoy, de futuro. Esta conferencia nos invita a reflexionar sobre qué tipo de desarrollo rural queremos para Asturias, desde 2 puntos de vista complementarios, el de participación local y trabajo en red, y el de la experiencia empresarial y cooperativa en el territorio. La conferencia de hoy y los enfoques del desarrollo rural nos invita precisamente a eso, a pensar colectivamente en las vías que tenemos desde la experiencia, desde la innovación,
desde la estrategia para que el medio rural no solo no desaparezca, sino que juegue un papel protagonista en el porvenir de Asturias. Lo haremos de la mano, por un lado, de Juan Antonio Lázaro, gerente de la Red Asturiana de Desarrollo Rural, un profundo conocedor del tejido local rural, y de Marcelino González, con una trayectoria ejemplar en el ámbito cooperativo y agroalimentario. Yo estoy convencido que sus aportaciones nos ayudarán a reforzar una visión compartida de un medio rural con dignidad, con oportunidades y con voz propia en el diseño de futuro. Juan Antonio Lázaro, como decía, gerente de la Red Asturianas, licenciado en Geografía y máster en Desarrollo Local por la Universidad de Oviedo, fue gerente del Grupo Desarrollo Rural Bajo Nalón 22 años, si no me equivoco. Anteriormente trabajó también como investigador del Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Oviedo y en la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Gijón. Ha coordinado varios proyectos relacionados con la gestión de recursos fluviales. Sin lugar a duda, yo lo conozco desde hace años, es un auténtico referente nacional en todo lo que tiene que ver con el desarrollo rural. Su trabajo al frente de la red ha sido clave en la dinamización de proyectos de desarrollo local participativo en la región. Hoy nos aportará una mirada estratégica sobre el papel de las comunidades rurales, la cooperación entre territorios y el protagonismo del entorno local como motor de desarrollo. Marcelino González, economista, es director general de Campo Astur, economista de formación, desarrolló 28 años de su carrera profesional en el Grupo Temper, vinculado al sector de los productos eléctricos y electrónicos. En el 2012, tras la gran fusión cooperativa que dio lugar a Campo Astur, asumió la dirección general, liderando una de las cooperativas más relevantes del norte de España hasta su reciente jubilación. Su intervención nos permitirá reflexionar sobre la profesionalización del sector, la modernización agroalimentaria y la sostenibilidad como herramienta de futuro. Vamos a empezar hablando de la cooperación como un motor de transformación. Las experiencias como las cooperativas agroalimentarias o los grupos de desarrollo rural muestran que el trabajo colectivo, cuando se articula bien, multiplica el impacto y crea estructuras sólidas. ¿Qué factores hacen que la cooperación funcione en el medio rural? Te contesto yo en primer lugar. Es igual que... Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a participar aquí, a los organizadores y compartir este momento con dos expertos aquí y otros muchos ahí va a ser muy interesante. La cooperación, yo creo que estaba en los pueblos, había cooperación antes de haber cooperativas. O sea, la gente se organizaba para hacer tareas comunes, para cooperar entre ellos, para hacer la traída del agua o segar. Luego eso se trasladó a la formación de métodos de cooperación para traer, traer de León un camión de paja o hierba para todos los del pueblo. Con eso se empezaron a crear las pequeñas cooperativas pueblo por pueblo por toda Asturias, hablo de los años 70 yo creo, el boom, y eso funcionó. Pues fueron haciendo cada vez más cosas, trabajando en más asuntos. Luego ellos mismos vieron que el tamaño importaba y se fueron uniendo entre ellos, el pueblo oeste con el de al lado. Luego se creó una cooperativa más grande. Muchos de los que estáis aquí lo habéis vivido porque por ahí en el público hay gente muy experta en esto, ¿no? Y cuando Campo Astur se crea en 2012, es la fusión de 6 cooperativas que a su vez ya venían de la fusión de otras muchas cooperativas. En Outure 8-10, en Tineo por lo menos 3. Y cada uno de esos fue en su pueblo y en su zona tomando iniciativas de forma conjunta. Y una cosa era, primero era traer el camión luego maíz, luego se compraba el molino, luego se molía, después se puso una tiendecita, después gasolineras, no sé qué. O sea, por eso al final todo esto de Campo Astur llega a acumular muchas cosas, ¿no? O sea, la cooperación es fundamental. Y luego, el tamaño también se sabe que es muy importante en estos casos. Entonces, lo que ha permitido esos orígenes humildes, pueblo por pueblo,
que esas raíces son las de Campo Astur, es que Campo Astur hoy en día pues, lidera un montón de cosas en el entorno, pero es gracias a un montón de gente que tomó unas decisiones muy importantes hace muchos años. Y luego, pues también después, en la fusión, pues mucha gente renunció a un puesto, sabiendo que hacían algo muy bien, pero con dudas de qué iba a pasar, pero tomaron una decisión arriesgada y muy afortunada. Yo creo que, vamos, es por poner un ejemplo claro, ¿no? Existen, y los conocemos, asociaciones, hay muchas herramientas jurídicas de economía social y funcionan bien para un montón de cosas. Juan. Bueno, el caso del líder, en las propias líneas que tiene el plan estratégico de la PAC, el líder está metido en un bloque que se llama directamente cooperación. La diferencia que tiene el enfoque líder respecto a otras ayudas es que otras ayudas hay una autoridad de gestión, que es quien da la ayuda, y un beneficiario o beneficiaria. En este caso, el proceso es un poco más complejo, requiere cooperación, porque se llaman estrategias de desarrollo local participativo. Es decir, el líder en sí es una ordenación y una sistematización de la participación, con una peculiaridad que no puede haber más de un 49% de representación pública en lo que son los grupos de desarrollo rural. Es decir, es una plasmación efectiva y directa de la cooperación, pero generalmente estamos acostumbrados a una cooperación que es, se regula o se hace una estrategia, se abre un periodo de información pública y la gente alega o participa en la redacción del documento. Lo que hace el enfoque líder es ir más allá con esa cooperación. Se involucra a los agentes sociales que están trabajando en el medio rural en la planificación, pero también en la toma de decisiones. Yo creo que eso es muy importante porque la gente muchas veces está cansada de ver, opinar y luego ver que eso no se traduce en una política efectiva. Y para mí, el caso de Asturias, del cual hablamos y como representante de la red, estoy muy orgulloso siempre que salimos fuera de la región, decir que se apueste por una cuarta parte del plan estratégico de la PAC, por el enfoque líder, arriesgando de esta manera, descentralizando en cierto modo la toma de decisiones y sistematizando la participación. Yo creo que es uno de los mejores ejemplos que tenemos, ¿no? Y además, dentro de la cultura asturiana, lo que eran las estaferias y todo lo que hay, yo creo que viene a recoger un poco ese espíritu, esa filosofía, esa idiosincrasia de la cultura asturiana, y por eso el líder, los 11 grupos que tenemos en Asturias, que somos ejemplo de cooperación, también trabajando en red, desde la Red Asturiana de Desarrollo Rural, plasma perfectamente. Y desde luego, en una economía, en las nuevas economías rurales, que me gusta hablar a mí, si no existe cooperación entre todos los organismos que están trabajando en ellas y todo el tejido social, vamos bastante equivocados y bastante desorientados de lo que se nos marca desde Europa, que muchas veces es la luz que sirve para reconducir cuando nos estamos desviando un poco. ¿Y se puede reforzar esas alianzas entre productores, vecinos, entidades, administraciones? Es decir, ¿se puede ir más allá? Yo soy absolutamente partidario de que sí. Todos tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que entender que la colaboración nos lleva a ser mejores, a hacer las cosas, digamos que a ser más competitivos incluso. O sea, no es lo mismo de uno en uno, que uno ponga un ladrillo y otro, a que se haga en conjunto, ¿no? Entonces, por supuesto, tenemos que trabajar por eso. Yo creo que es importante y además cuando estamos hablando del primer sector estamos hablando de producciones que en el caso de Asturias tienen un tamaño pequeño. La idea de la cooperativa o lo que es la idea de... Deberemos trabajar en dos claves, volumen y estandarización, que para mí es fundamental. Por ejemplo, estábamos hablando antes de entrar aquí de la línea de producción que tiene Campo Astur, ¿no? Tú, para posicionarte en el mercado, es importante que estandarices la producción y tengas un volumen determinado, a lo largo de todo el año si es posible. Y eso, los pequeños productores les resulta muy difícil conseguir. Y yo creo que ejemplos como el de Campo Astur u otros ejemplos que tenemos por Asturias Capsa también a otro nivel, son fundamentales para que, independientemente del tamaño que tengas, de cómo sea tu explotación, sea viable en el futuro. Porque si queremos un futuro claro y bueno para el medio rural asturiano, cualquier tipo de explotación, aquí no voy a diferenciar ni forestal, ni agraria, ni de vacuno, tiene que profesionalizarse y tiene que estandarizarse en la producción. Tenemos que ir mirando hacia el paradigma de que las ayudas europeas van a ser una ayuda a que seas mejor, no una ayuda para que sobrevivas. Y para mí ese tema es capital, muy importante.
El empleo en el medio rural. ¿Quién quiere trabajar aquí? Yo creo que, evidentemente, como consejero, que además recibes pues todas las preocupaciones que tienen las ganaderías, las industrias agroalimentarias, los servicios rurales y ayuntamientos, se encuentran con una gran dificultad para encontrar trabajadores. No hablamos solo de relevo generacional, hablamos también de cubrir necesidades básicas y de mantener la actividad. ¿Qué está fallando o falta para que esa mano de obra en sectores estratégicos del medio rural llegue, exista? Si es que sois conscientes de ese problema. Por supuesto. Es un problema grave. Pasa en más sectores, ¿eh? Yo creo que también somos conscientes de ello. Pero bueno, vamos a centrarnos hoy en el nuestro, en el que estamos hoy aquí. Hay un primer problema y es que la gente del campo se marcha. Los jóvenes que están en el campo, que serían los primeros que tendrían que estar incentivados y debieran de quedarse, no se quedan. Ese es un primer punto que va más en la línea del relevo generacional, tal vez, ¿no? Y luego, efectivamente, es muy difícil en Campo Astur. Siempre tenemos plazas libres de trabajo, pero de casi todo. Y es muy difícil convencer a la gente. Yo creo que hay problemas que se debieran de evaluar, ¿no? Una cosa es ofrecer un empleo, en qué condiciones, por supuesto, cuánto se paga y cuántas horas se trabajan, eso es comparativamente importante. En la zona rural se necesita vivienda que se pueda utilizar para estos trabajadores. Hay problemas, este es muy global, pero lo menciono. La burocracia o la regulación que pone barreras en muchos sitios. Tendremos que ser creativos, ¿no? Se tendría tal vez que dar formación específica a los que se quieran incorporar. Y hay algo todavía para mayor debate, si queréis, y es que los que no son del campo no nos entienden. Es decir, las ciudades viven alejadas de la realidad de lo que es el campo. Los niños tendrían que aprender en el cole de dónde sale el huevo, de dónde sale la leche, de dónde sale la carne y que el huerto produce, porque son los que luego van a consumir. Y es muy complicado. Está el traer gente de fuera, de otros sitios de España o del extranjero. Hay proyectos, hay intentos, es muy complejo burocráticamente, tienes que tener claras una serie de funciones y de puestos. Esta gente viene y necesita, pues pueden venir hasta matrimonios, necesitarán la casa, el colegio, la sanidad, ocio, hasta convalidarles el carnet de conducir. Yo tengo experiencias en ese sentido. Entonces, creo que es multifactorial este asunto. Juan, una nueva tendencia ahora es hablar de políticas ecosistémicas, ¿no? Y además es un ejemplo brutal. Tú tienes una zona muy mal comunicada y haces una autovía de 5 kilómetros en medio que no te lleva a ninguna parte. Pues con el trabajo muchas veces está ocurriendo lo mismo. Hay que tener esa visión ecosistémica y nosotros la estamos percibiendo y la estamos viendo porque trabajamos mucho desde la Red Asturiana ahora también con la Dirección General de Reto Demográfico con Marcos Niño, ¿no? Y precisamente uno de los trabajos que hicimos era en la zona del noroccidente de Asturias. Nos entrevistamos con gente de Campo Astur, con gente de Cafento, que está aquí también, y nos dimos cuenta de que el problema que hay es que la gente puede tener una buena oportunidad de trabajo en el medio rural, pero no es suficiente. Esa visión ecosistémica, esa persona tiene un buen trabajo en el medio rural, pero quiere tener una casa en condiciones para vivir, infraestructuras y servicios, ¿no? Un triángulo que cada vez tiene una forma, es poliédrico. No sirve de nada. Hablaban del caso de gente que se iba de prácticas, incluso se le daba alojamiento en Tineo, pero no se quedaba porque luego no tenía nada que hacer. Es decir, el factor ocio, que nos puede parecer hasta superficial, es muy importante también, porque la gente quiere vivir en un sitio que haya vida en el sentido global. Esa política de contexto es muy importante, porque no me sirve de nada tener un Ferrari que vaya a 220 por hora si el límite de mi carretera es 50, ¿no? Y yo creo que es importante tener esa visión global de todas las políticas, de que si queremos atraer a gente, tenemos que generar un medio rural atractivo, en el cual vivir y en el cual trabajar también. Y si perdemos esa perspectiva,
va a ser difícil, porque además hay una visión, casi es una cuestión sociológica, de considerar lo rural todavía a día de hoy como algo de baja categoría. Hubo una generación perdida ahí de gente que incentivaron del medio rural a que abandonasen esto porque no merece la pena y que estén en la ciudad. La manera que tenemos que hacer ahora es muy complicada, el volver a traer ese talento y esa gente que se fue. Y yo creo que hasta que no generemos un medio rural atractivo desde una perspectiva global, va a ser muy difícil que consigamos recuperarlo de verdad. Esto tiene causa también con el siguiente tema, que es todo lo que tiene que ver con relevo generacional y jóvenes. Lo que has dicho es verdad, porque algunos lo vivimos. Cuando eras joven te trasladaban, estudia, nin, que ya sabes que si no lo que queda aquí. Es decir, no se trasladaba un mensaje de formarte y luego tú decides, no, ya se trasladaba un mensaje de rechazo a todo lo que tenía que ver con el medio rural, con la actividad ganadera. Y claro, muchas veces darle vuelta a ese discurso de hace 40 años es muy complicado, de repente luchar contra eso, ¿no? Y yo ahí estoy totalmente de acuerdo que hoy en día no solamente el ciudadano, sea joven o no, pide un puesto de trabajo, pide calidad de vida. Y la calidad de vida son unos servicios públicos de calidad, que es verdad que en ocasiones pues ahí se contestan por parte de la sociedad, pero sin embargo yo soy de los que digo que a veces hay que salir fuera para ver cómo están en otras comunidades autónomas o cómo están en otros territorios. Cuando tenemos una comunidad autónoma con 8 hospitales comarcales, con hospitales en comarcas que no superan los 30.000 habitantes, como puede ser esta área sanitaria, o en el caso del noroccidente, quiero decir, no hay reflejo en otras comunidades y, sin embargo, a pesar de algunos desequilibrios que pueda haber en la gestión, no lo vemos como algo o lo cuestionamos, ¿no? O tener centros educativos con 4 alumnos o actividades culturales, que ahí es donde realmente ya juega un papel más activo o no lo que son los ayuntamientos, es decir, porque eso al final genera actividad, equipamientos deportivos, culturales, etc. Pero ¿creéis que después de 40 años no tenéis la sensación de que aún hoy en día se sigue transmitiendo un mensaje y muchas veces desde el propio sector de que no hay futuro en el medio rural? Es decir, a pesar de los problemas, ¿no tenéis la sensación? Porque yo en ocasiones la tengo. Además, yo no me oculto. El que me conoce sabe que lo digo con claridad. Es decir, que hay veces que yo no digo que se diga que es el mundo de color, pero si queremos que la gente joven se ilusione, pero ocurre lo mismo en el sector pesquero. Y decimos de que aquí no se gana un duro, esto trabajamos a pérdidas, y bueno, al final el que conoce dice, bueno, hombre, hay dificultades, pero ¿no tenéis la sensación que a veces incluso desde dentro se traslada un mensaje demasiado pesimista? Sí, yo comparto totalmente lo que dices. Creo que se sigue insistiendo. Hace poco escuché a un ganadero que tiene al hijo estudiando una carrera universitaria, el hijo está valorando quedarse y el padre dice que no. O sea que esto es serio. O sea, es así, ¿eh? Esto lo he vivido, no voy a decir quién ni dónde, pero es así. Entonces, si nosotros no nos estimamos a nosotros, que tenemos que estar orgullosos del trabajo que se hace, que damos de comer al mundo. En Francia no pasa esto. No pasa esto. El que va a Francia viene con la cabeza diferente. Yo creo que es importante, eso tiene que ver también con otra cuestión que me dijeron un día, las peores enfermedades son las del alma, que no se ven. Primero tienes que tener alma para tenerlas, pero el problema es el pesimismo, porque yo creo que es casi una situación de pesimismo que hay siempre hacia lo rural, es muy difícil de revertir. Y yo estoy de acuerdo con lo que dices también, porque además se nota y se ve, porque es la propia gente que se queja, que es la que tendría que ser proactiva y mejorarla, es la que se retroalimenta. Y si tú generas mal rollo, tú sales un día con un grupo de amigos por ahí, salís de mal rollo, terminas de mal rollo. Sin embargo, si estás de buen humor, yo creo que eso es muy, además en eso lo dice siempre Magali, que hay que ser muy positivo con lo del medio rural. Y yo siempre se lo compro, hay que vender positividad, porque negatividad ya se vende demasiado.
pero es muy difícil de revertir esa inercia. Es que además, ¿cómo revertimos? Porque de esto ya se lleva tiempo hablando. Sí. Y yo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, creo que a nivel de ayudas públicas, cuando digo públicas digo en un sentido amplio, no autonómicas, sino en mayor o menor medida estamos hablando de un sector que tiene muchos apoyos. Es verdad que a veces aparecen problemas que no esperas, pero bueno, esto es como todo. El que tiene un bar y de repente le levantan la calle, pues tiene un problema. Quiero decir, ¿cómo podremos revertir para que seamos un poco más optimistas? Pues no sé si a través de medios de comunicación, escuela, por supuesto el sector. Yo cuando hablo del sector es, bueno, al final, yo siempre lo digo, yo no quiero que se interprete como que trasladar un mensaje de que la administración somos unos fenómenos. No, pero un poco más realistas, un poco más de rigor. Porque si no, al final, ¿quién continúa o quién se incorpora? El que sabe fijo, bien porque es un hijo o familiar directo, de que ve un futuro ahí. Pero alguien que, bueno, que no tenga un conocimiento directo, pero que a lo mejor se quiera formar, con los mensajes que trasladamos. No, y es muy difícil transmitir el conocimiento. Es decir, hay mucho conocimiento en las explotaciones que viene de años. No, uno que llega de fuera no puede poner explotación láctea mañana. Vamos, podrá, pero no es nada sencillo. Y hablábamos antes, Juan y yo también, tampoco es fácil ponerte un huerto. O sea, parece que sí, pero luego el tomate no se da y la lechuga no sé qué. O sea, hay que transmitir un conocimiento y debiéramos de buscar herramientas para transmitirlo. Yo creo que eso tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes también, con la cultura que hay del medio rural. A nadie se le ocurre construir una nave o hacer una casa sin tener un proyecto de un arquitecto. Sin embargo, cualquier persona que vaya a hacer una explotación agroganadera y demás piensa que sabe. Y yo creo que eso viene heredado también, lo comprobamos en el estudio que hicimos de formación para el noroccidente de Asturias, de que realmente en Asturias lo que son profesionales, ingenieros agrónomos y demás y todo, no tuvimos nunca, y eso se nota. Tenemos una escuela de ingeniería industrial muy buena en Gijón, en la Universidad de Oviedo, porque se apostó por un modelo industrial. Y yo creo que eso es una inercia también que se paga de las ideas de las políticas pretéritas que tuvimos. No tenemos un FP tan especializado como en otros sitios. Tenemos la Escuela de Silvicultura de Tineo, tenemos lo de Luces, pero yo creo que no hubo una formación, y lo vimos claramente cuando nos pusimos a hablar con los profesionales del sector de la madera también, ¿no? Que tenían problemas con la gente que funciona con las motosierras eléctricas y demás. Yo creo que dentro de este contexto general y de esa minusvaloración, si quieres, de lo que eran las tareas propias del primer sector en Asturias, nos faltó un acompañamiento formal desde la universidad hasta otros elementos de formación y de manera transversal poner el valor en la escuela de ser rural, como una campaña que hicimos también desde READRE. Yo creo que toda esa inercia es la que vamos arrastrando. Parece que obedece a un problema sociocultural, coyuntural, pero no, yo creo que es un serio problema estructural porque no trabajamos para el futuro del campo. No tenemos herramientas de esa modernización. De hecho, la mayoría y todos los ingenieros agrónomos y demás que están trabajando aquí proceden o estudiaron en León, estudiaron en Lugo, y yo creo que eso, que puede parecer así de pronto, parece que ahora desde Mieres quieren darle un giro, un sesgo a lo que sea, y yo creo que esa es una inercia que arrastramos y que yo creo que estamos pagando también. Bueno, es cierto también que se está caminando, no en este sector solamente, ¿no?, sino en general a través de formación ocupacional dirigida expresamente a aquellos sectores a la carta, ¿no?, que yo creo que es una de las grandes demandas, pues en el naval, es decir, es uno de los grandes, lo primero, formar, y además con las perspectivas de que la gente que lo hace, pues bueno, teniendo garantías de que va a tener un puesto de trabajo bien remunerado y todo eso. Y lo hilo con el papel de las políticas públicas. Las políticas públicas, evidentemente, pueden marcar la diferencia entre un medio rural en retroceso y uno en transformación. Es decir, precisamente un poco, escuchando lo que decís, es de ver la manera en que se puedan adaptar, que sean estables, que sean bien coordinadas. ¿Qué pensáis que esperan los territorios rurales de las administraciones? O sea, cuando hablo de territorios rurales, hablo de las personas y ¿qué pueden esperar de nosotros o que no hacemos o que
aparte de que evidentemente algo que siempre se traslada es el tema de la burocracia. Sí, yo creo que esto es importante, que no es culpa de una sola administración. Tengo por aquí unos datos, no los saco, pero es alarmante. Por ejemplo, el año 2023, es el último dato que encontré, el número de páginas publicadas en el BOE y en los boletines de las autonomías, en los 17, es 1.300.000 páginas, el año 2023. Exactamente 10 veces más que en Alemania y 10 veces más que en Estados Unidos. Entonces, esto es un dislate. O sea, que no te echo la culpa, que no representante de la Administración. O sea, no puede ser. No puede ser que cada año legislemos más, saquemos más órdenes ministeriales, más regulaciones, si la chimenea tiene que ser vertical o horizontal. No puede ser. Voy a contar una anécdota. Tardamos 2 años y 4 meses en conseguir una licencia para abrir un supermercado. Teníamos el local, teníamos el contrato del que nos lo alquilaba y nosotros queríamos alquilarlo y ya había sido un supermercado. 2 años y 4 meses en mi ayuntamiento. No puede ser. Entonces, este es uno de los grandes problemas que en el 2015 fui a una reunión de cooperativas nacional, un congreso, 2015 en Valencia, y llegó el que era entonces el comisario de Agricultura europeo, era un irlandés. Lo primero que dijo en el discurso es que iban a bajar la burocracia desde Europa, 2015. Ya veis lo que pasó, hace 2 años o 3, el 28 de diciembre, entre el 27 y 28 de diciembre de 2022, 18 normas que afectaban al campo. En el informe de 1.300.000 páginas también habla del número de normas y tal, y pone que el sector más perjudicado es el agrícola, con 1.300 normas, que es el 3% del empleo de España, y tiene la mayor regulación habida y por haber. No sigo hablando porque si no nos enrollamos, pero bueno, esto queda claro, yo creo. A ver, yo creo que las políticas públicas tienen como 2 fases, ¿no? Tienen una fase de acompañamiento que para mí es muy importante. Estábamos hablando en el medio rural de esa visión ecosistémica y de los servicios. Tenemos que interiorizar ahora que empezamos con una sostenibilidad económica, después con la medioambiental, pero ahora estamos con la social. Y yo creo que el papel de las ayudas públicas en el medio rural para asumir determinados servicios que siempre van a ser deficitarios, entendiéndolo como el coste social, son determinantes, porque sin esos servicios la gente se va a ir. Y para mí ese es el papel que tiene que tener las políticas públicas muchas veces. Y luego tiene también un papel coyuntural, cuando hubo unos incendios, cuando hay un año con una mala cosecha, cuando hubo la época del COVID, ahí tiene que estar el Estado para regular e igualar una coyuntura determinada. Pero lo que no podemos hacer, yo esto que voy a decir a lo mejor no es políticamente correcto ni muy ortodoxo, lo que no podemos hacer es vincular unas ayudas como las del Pilar 1, unos derechos que parece que no son evolutivos. A mí me gusta más el Pilar 2, que son ayudas al desarrollo rural, que sí van vinculadas a una actividad económica y a mejorar en lo que estás haciendo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Con esto lo que pretendo decir es que el intervencionismo de las ayudas públicas tiene que estar condicionado a generar ese buen contexto en el medio rural. Todo lo que sea salirse de ahí yo lo veo complicado. Y respecto a las ayudas públicas también, en España asociamos siempre las ayudas públicas a determinado mecanismo o manera de entenderlas, ¿no? En un viaje que hicimos a las Highlands, que tiene un altísimo problema también de envejecimiento de la población y un gran problema de despoblamiento, ellos tenían un concepto muy claro que decía: donde no llega lo público, debe de llegar la comunidad. Yo creo que ese es el siguiente paso que deberíamos hacer. Yo creo que ese espíritu de las comunidades rurales, y os voy a poner un ejemplo que es muy claro, es muy importante para no depender siempre de lo público, ¿no? Llega un momento en el cual lo público te inyecta, como son las ayudas del líder, pero luego tú despegas y tienes que ser autónomo. Allí tenían un camping, pero no tenían posibilidad económica de contratar a nadie y tampoco encontraban a nadie porque allí no hay gente. La comunidad se organizó y mediante turnos toda la gente que tenía más tiempo libre fue cubriendo ese puesto de recepción del camping.
Y en Asturias tenemos dos ejemplos, que me gusta siempre citarlos en este sentido, que es el Prial en Piloña y la Fundación EDES en el occidente. Son otra manera de desarrollar determinados proyectos, de desarrollar determinadas iniciativas pseudopúblicas con un incentivo. No cabe duda que el tema de la burocracia, Marcelino, hablabas del 2015, tú date cuenta que estamos en el 25, 10 años después, y hubo hasta movilizaciones en el sector primario en Europa, en gran parte motivadas por todo lo que tiene que ver con la burocracia. Afortunadamente, aparentemente, esperemos que no haya sido un paso atrás para coger impulso. Europa, ha dado algún pasito para mejorar eso. De todas maneras, es verdad también que tenemos las administraciones cierta responsabilidad. Asturias, lógicamente, yo defiendo de lo que me toca, de lo que veo. Desde Asturias se dieron pasos estos últimos años, pues desde la utilización de la declaración responsable, que hace años era impensable. Hasta que no tuvieras el informe de medio ambiente, ni declaración responsable, ni leches. Recientemente otra modificación en la Ley de Simplificación Administrativa, por ejemplo, para los permisos de corta, de cosas que al final puede uno no valorarlo, pero fueron pasitos. Es verdad que a veces, no sé si compartís conmigo, la sensación que tienen los hombres y mujeres que quieren vivir de esto es que desde un despacho, sobre todo en Bruselas, donde se legisla, donde se decide, donde de repente empiezan a aparecer ese reglamento con tropecientas medidas que hay que cumplir, pues deciden sobre algo que desconocen, incluso estableciendo medidas con independencia de la singularidad que tienen los territorios. Yo lo he comentado en muchas ocasiones. Asturias es muy diversa en general, pero también desde el punto de vista orográfico. No puedes pretender tener las mismas exigencias a la cornisa cantábrica que a otros territorios del sur. Y lo vimos cuando todas aquellas, las islas de la biodiversidad, como se suele decir, esas zonas en los prados que había que dejar para que se reprodujeran las mariposas, ¿no? Cuando todos sabéis que una finca bien cuidada era aquella que estaba bien desveirada. Entonces, claro, el ciudadano cuando veía eso dices, bueno, ¿en qué mundo vivimos, no? Y eso es un poco que a veces tiene la sensación de que falta sentido común, porque también es verdad que en esto está todo muy polarizado, el que no quiere ningún control, y evidentemente cuando hablamos de ayudas públicas tiene que haber rigor, tiene que haber controles, pero tiene que haber sentido común. Yo creo que la regulación es necesaria, o sea, la calidad de las producciones que tenemos, etcétera, están reguladas. Es decir, hay que cumplir unas normas y eso no se discute. Lo que se puede valorar es que hay que desbrozar muchas cosas, hay que entregar muchos papeles. A veces muchas veces al mismo señor para proyectos diferentes. O sea, estamos en la era de la inteligencia artificial, de la tecnología, pues apliquemos una parte del dinero a mejorar esto. Es decir, yo no estoy mandando que se marche ningún funcionario, que hagan otras funciones. Que hay muchos técnicos y muy buenos en la administración, podrían asesorar y hacer un trabajo mucho más cómodo y dejar a las máquinas que hagan cosas. Sí, de la burocracia, vamos a poner un ejemplo. El otro día, Elvira Baquer, responsable de la PAC para España, que estuvo en la jornada de la Red Española, posterior, y estuvo también de visita y en el comité de seguimiento, dijo una frase que a mí me encantó, que fue decir, todos sabemos la importancia que tienen los costes simplificados. Siempre nos está diciendo que hay que aplicar costes simplificados, que minimiza, pues dijo literalmente que la mejor experiencia que ellos tienen de costes simplificados desde la perspectiva de la gestión de la PAC es el ticket al autónomo rural de Asturias. Y eso es un buen ejemplo. Es una medida que tiene mucho éxito de lo sencilla y efectiva que es. Aplicas costes simplificados y eliminas la mitad de la burocracia. Y con 4 papeles que pides, tienes el control. Es decir, yo creo que muchas veces, sobre todo en el proceso que tenemos ahora de arquitectura de la PAC, muchas veces merece la pena hacer el esfuerzo en el trabajo previo, sistematizando cómo van a ser las ayudas que queremos dar, porque para aplicar costes simplificados requiere un trabajo de gabinete importante, para luego obtener unos resultados y un trabajo que nos va a hacer ganar mucho tiempo. El problema es que, claro,
hay que intervenir a priori para obtener un beneficio a posteriori. Pero yo creo que ese es un buen ejemplo. Y los costes de referencia y demás que se está haciendo ya en alguna ayuda, yo creo que es un buen ejemplo. Y además, tanto que se cuenta y se dice que es una medida exitosa, que copiaron en toda España el ticket del autónomo rural, yo creo que una parte importante de su éxito es la sencillez. Es tremendamente pragmático. No te pedimos facturas ni te pedimos nada. El objetivo es crear un puesto de trabajo. Demuéstrame que lo creaste. Y se acabó. Y yo eso que acabas de comentar lo hilo precisamente con lo que es la evolución del concepto de desarrollo rural. Históricamente, cuando hablábamos de desarrollo rural, hablábamos se entendía exclusivamente como un apoyo al sector primario. Evidentemente, Asturias se puede enorgullecer de haber tenido iniciativas que emanan de aquí y que, como puede ser el ticket rural, llegando hasta los 50.000 euros, y ahora recientemente el ticket del emprendimiento, el ticket del autónomo, otra medida para contribuir y apoyar a aquellos que tienen un emprendedor o emprendedora que tenga un apoyo para hacer una contratación. Pero como el desarrollo rural debe de evolucionar, o por lo menos yo así lo entiendo, hoy hablamos ya de desarrollo rural, pero en clave de territorios, de servicios, de innovación, de cultura, de emprendimiento, de sostenibilidad. ¿Creéis que se está sabiendo adaptar nuestras políticas, las políticas por lo menos en Asturias, y los enfoques a esa visión integral del desarrollo rural? ¿Creéis que el camino es el adecuado, abrir más y no centrarlo solamente en lo que es el primer sector? El desarrollo rural ha evolucionado mucho. Es decir, hace muchos años, alrededor del pueblo, todas las tierras se trabajaban. Y maíz, patatas, no sé qué, eso ha desaparecido. Es decir, lo primero era producir, y cuanto más mejor. Luego se ha pasado a producir con calidad, a mejorar todo lo que estaba alrededor, ¿no? Han aparecido los técnicos que asesoran, las políticas han ido acompañando estas cosas. Y ahora se está en la economía verde, en la economía circular, en el ecoturismo, en la producción ecológica. Yo creo que esa es la línea. Yo no le llamo desarrollo rural, le llamo desarrollo económico en el entorno rural. O sea, es todo lo que está alrededor. Y seguramente hay muchos más empleos que no son del sector primario que del sector primario. A ver, el concepto de desarrollo rural, yo llevo trabajando en desarrollo rural desde 1999 y recuerdo que en lo primero que trabajé, que fue el PRODER 2, el mayor programa de desarrollo rural, éramos un programa complementario a la consejería. Nosotros subvencionábamos todo lo que no tuviese que ver con el primer sector, pero que se desarrollase en zonas rurales. Me acuerdo que nuestro jefe de servicio era además Jaime Izquierdo, que decía que los proyectos pitaban y no pitaban. Tú llegabas con una peluquería y te decía, pero le decías peluquería rural y no servía. Es decir, el inicio del desarrollo rural era precisamente evitar que estuviese fuera del primer sector. Tenía un enfoque de diversificación, yo creo que parcial. Luego, en el momento que se nos asignó la agricultura y empezamos a trabajar con determinados proyectos agrarios, yo creo que ahí fue donde hubo un cambio de paradigma y un salto de calidad. Porque para mí, lo que es la diversificación y la innovación, yo hablo de economías rurales, todas las que se desarrollan en el medio rural, es importante que sectores como puede ser el forestal o como el ganadero, que están consolidados, por así decir, dentro del primer sector en Asturias, tiene una posición más fija, tiene una mayor tradición, necesitan un enfoque diferente a la agricultura. Y vamos a hablar del caso paradigmático que se dice siempre, además lo viví en primera persona, el caso del kiwi en el Bajo Nalón concretamente. Yo estoy convencido que si no hubiese tenido el enfoque de desarrollo rural global y la perspectiva líder, no hubiese tenido el crecimiento que tiene ahora. Yo creo que ese valor añadido, ese cariño extra que se le da desde el enfoque líder, desde el enfoque global de desarrollo rural, es necesario para desarrollar otras economías. Y es muy importante también desarrollar lo que se entiende como sector dentro del primer sector. Es decir, todos esos servicios, todos esos profesionales, ingenieros agrónomos que se instalan allí, las tiendas
base de Campo Astur, que son fundamentales para generar ese ecosistema productivo, es muy importante tener esa visión de desarrollo rural. Y yo creo que la evolución a lo largo de estos años ha sido muy importante. Y la apuesta política del Principado, dedicando el 25% al desarrollo rural, yo creo que es muy importante para entender esa situación que tenemos en el medio rural, que es muy importante lo que dijo antes Marcelino, viajar y ver lo que hay por ahí para darse cuenta del tremendo trabajo y los resultados que tenemos aquí tras 25 años, más de 25 años de desarrollo rural. Vosotros lo habéis hilado con lo que es innovación y sostenibilidad. Es decir, estamos hablando de dos conceptos muy de actualidad. Yo soy de los que piensa que el medio rural puede y debe innovar, y lo hace en procesos productivos, modelos organizativos y en aprovechamientos de recursos. Pero la sostenibilidad no debe de verse como una obligación, sino como una ventaja competitiva. Y yo sé que esto último que estoy diciendo choca con una visión desde los hombres y mujeres que están en el sector, porque lo ven más como un impedimento y no como una oportunidad. ¿De qué manera podemos... ¿Dónde está el equilibrio entre, por supuesto, ver que la innovación y la sostenibilidad es algo positivo para el medio rural asturiano? Para el medio rural. Es una buena pregunta. Ahora atame esa mosca por el rabo. Sí, a ver si la pillo. Hay que tener en cuenta la función productiva, la social y la ambiental. Yo creo que esas tres cosas son tres patas importantes para esto. Y no es contradictorio. La innovación, que por cierto el campo está lleno de innovación, en sentido amplio, ¿no? Y va a llegar mucha más, o sea, se está viendo, ¿no? Va a haber drones, hay sistemas satelitales, controles de plagas, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene que convivir. Una cosa es la producción intensiva y otra la sostenibilidad, y no tiene por qué ser lo mismo en todas partes. Varios mensajes de todo esto que estamos hablando. De la que venía para aquí pensando en términos de sostenibilidad, de todo lo que estaba contando y demás, me acordé de José Luis, de hace 25 años que estábamos en el ayuntamiento hablando de sostenibilidad con la Agenda 21. ¿Te acuerdas? Uno ya tiene cierto bagaje histórico y de conocimiento, y en aquella época, cuando hablamos de sostenibilidad, era un concepto, como decíamos antes también, exclusivamente medioambiental. Era lo único que nos importaba, y el concepto de sostenibilidad era dejar para tus nietos lo que a ti te habían entregado. El problema que tenemos ahora con la sostenibilidad, solamente con la medioambiental, es que probablemente no sea suficiente. Tenemos que hacer una sostenibilidad plus. Tenemos no solamente que conservar y dejarlo igual que lo recibimos, debemos mejorarlo. Y además con una variable que entra de lado que choca con todo el sistema, que es el cambio climático, que además al primer sector le afecta de manera directa. La sostenibilidad económica es fundamental y la sostenibilidad social es muy importante. Porque sin una sociedad cohesionada no tiene sentido ninguna de las otras sostenibilidades. Y respecto a la innovación muchas veces nos complicamos mucho dando vueltas de cuál es el concepto de la innovación. La innovación tiene que ser algo minimalista y tenemos que entender como innovación mejorar lo que estás haciendo, que es muy importante, seguir en la línea pero mejorarla, o hacer algo que no estamos haciendo hasta ahora. Y yo creo que la innovación, si no lleva riesgo y fracaso, no es innovación como tal, porque para innovar hay que testear y hay que arriesgar. Y en el contexto sociopolítico actual que tenemos y en el medio rural, la innovación es un riesgo que muchas veces no se puede asumir. Pero yo creo que es importante que haya estructuras, que haya políticas públicas que incentiven esa innovación con riesgo. Porque si no fracasas, probablemente no estés innovando. Porque si sigues igual que estás ahora, no estás innovando. Estás fosilizando un sistema que a todas luces no es evolutivo. Y yo creo que la innovación en el medio rural es necesaria, pero como bien dijiste antes, yo creo que día a día se está viendo. Se está aplicando nueva tecnología, pero tampoco tenemos que tener una dependencia directa de la tecnología. La tecnología es una vía, no es el fin último. Y yo creo que es importante
utilizar la tecnología en su justa medida. A mí me hace mucha gracia cuando hablan de 3G, 4G, 30, todo ese tipo de cosas, cuando no tenemos disciplina tecnológica para poder sacar un aprovechamiento. El tema de la información también y la innovación, desde la perspectiva de la innovación, es muy importante. Antes el problema era que no teníamos información. Ahora el problema es que tenemos demasiada información que tenemos que procesar y tenemos que tener cuidado con los fake news y todo ese tipo de cosas. Es decir, requiere tiempo, esfuerzo y riesgo. Yo quiero resaltar una que la has dicho muy claramente, que es la sostenibilidad económica. Esa es la primera de todas. Luego las demás. Si no hay rentabilidad, no hay nada. Está claro que al final, cuando hablamos de sostenibilidad, si no le ponemos el apellido es donde realmente hay más problema, ¿no? Normalmente en este tipo de actos el público participa y evidentemente no queremos que sea solamente intervención de los que nos acompañan, sino que podáis participar, preguntar aquellas cuestiones que consideréis que sean de interés en base a la materia que tenemos aquí. Es la oportunidad ahora para poder entablar esas preguntas o esa intervención que consideréis oportuna. Sí, yo quería... Espera. Yo quería decir unas cosas en relación a lo que decía Catalino, que cuando eras un chaval que te decían que no te quedaras en casa, que te vayas, ¿qué haces aquí? Y yo soy ganadero, trabajé fuera de la ganadería, estoy jubilado, trabajaba en dos sitios, en la ganadería y fuera. Pero estoy jubilado y trabajo en la ganadería. Yo tengo otro hermano, él se marchó, yo quedé en casa. Tengo que mirar lo que hizo él, la vida que llevó él, la que llevé yo. Por un lado, lo que acabas de decir, ¿qué hacemos en los pueblos? Yo, solo para llegar a las fincas, tengo que rozar todos los caminos. No soy capaz de llegar a las fincas. Por otro lado, teníamos tranquilidad. Ahora, en el pueblo mío, la gente mayor no sale a pasear, salen con un silbato, porque está el oso todo el día por los caminos. Ya no tenemos libertad. Por otro lado, creo que la Administración estuvo haciendo durante muchos años mucho daño al campo. Porque yo vi gente con 6 vacas y venían y cogían una subvención que les daban, les hacían pasar a tener 16 vacas cuando no mantenían 5. Y vi muchos casos de esos. Entonces, lo que tenía que hacer la Administración no era dar esa subvención, sino mandar un técnico a la explotación que mirara la viabilidad de la explotación y que si la explotación era viable, que no le dieran 50.000 euros, que le dieran 100.000 euros. Pero si una explotación no era viable y te dan 50.000 euros, compraste un tractor, que fue lo que hizo la mayoría de la gente, ¿y qué? ¿Qué hicieron? Y esa la tuve yo con Caravieco hace muchísimos años, cuando era consejero, esa polémica con él. ¿Qué hicimos? Después a 32 vacas, después... No, mande un técnico a la explotación, viabilidad, hay que apoyar. Si no hay viabilidad, ¿qué apoyas? ¿Qué hacemos en la vida rural? Aquí, Cangas del Narcea, por ejemplo, y un concejo con muchísimos núcleos muy pequeños, que afortunadamente están haciendo concentraciones, pero en otros pueblos, yo por ejemplo en el mío, cuando se hizo la primera concentración aquí, fuimos los que quisimos hacer la segunda, firmamos 15 contra 16, no las pudimos hacer. Si se hubiera hecho entonces, se hubiera fijado población. Ahora mismo yo intento hacer la concentración y hay una gente que no la quiere hacer. Entonces, ¿yo qué hago ahí? Es que no tienes viabilidad. Por otro lado, antes trabajaban los abuelos, los padres, los hijos, había gente. Ahora hay unas personas mayores con un hijo que no encuentra compañera porque no quieren ir para el campo, lógicamente, y por el otro lado, pues hacen bien, porque ¿hay qué hacen? Yo tuve 2 hijos. Mi mujer tenía que estar todas las tardes bajando a Cangas, que sea piscina, que sea gaita, que sea no sé qué, que sea el otro. ¿Quién trabaja en la explotación? Entonces, lo que decía, si no hay pelas, la gente no puede vivir en el campo. Y, de hecho, ahora mismo, lógicamente, se está viviendo bien, el que tiene ganado, hay precios y se funciona. Pero hasta ahora, ¿qué había? Si yo decía siempre que el ganadero era como el salgueiro, cuanto más lo podaban, más daba, pasándolo mal. Entonces, no hay mucha viabilidad. La vivienda, hay viviendas en los pueblos cerradas, muchas, pero la gente no las cede.
Entonces, y luego, la mayoría de las explotaciones, tú no puedes tener un obrero porque no ganas suficiente para ti, ¿qué pagas? ¿A quién pagas? Es que son unos problemas muy grandes que tienen una difícil solución. La solución es que se cierren las ganaderías, porque son todo problemas, la maleza te invade, la gente en los pueblos tenía que haber desde el ayuntamiento hacer una normativa que si tú no limpias la finca que tienes dentro del casco urbano, que te mandaran ahí a limpiarla y que pagues como sea. No, van a quemar las casas porque tienes que estar limpiando tú las fincas de los vecinos que están fuera a la vera de tu casa porque te suben los hartos a las paredes arriba. Y eso, de alguna manera, había que regular eso. Y bueno, hay muchas cosas que decir. Evidentemente, cuando hablamos del despoblamiento, trae causa algunos de los problemas que hay en las zonas rurales. Hace años la existencia de sextaferias estaba vinculada también en que en los pueblos había mucha más gente y no había una dependencia tan grande de las administraciones, en este caso de los ayuntamientos. Ahora, a la mínima que hay un problema, pues se llama al ayuntamiento para que se lo vayan a solucionar, salvo que sea un pueblo muy dinámico, muy activo, que se organice. Eso evidentemente es así. Luego, algunos de los temas que comentas, lo que tiene que ver con normativas para limpieza en cascos urbanos de finca que ponen en riesgo los incendios, esas normativas ya existen. Otra cosa es que desde los ayuntamientos quieran aplicarlas o no. Eso ya... Pero normativas sí hay. Aquí todo lo que tiene que ver en materia de prevención fue en estos 2 últimos años, es una de las medidas en las que hizo mucho hincapié el gobierno de Asturias a la hora de poner, y todo tuvo causa de esos fatídicos incendios del 2023. Entonces, normativa existe, lo que hay es también tratar de exigir para que las administraciones responsables y corresponsables de poder mantener, no directamente, pero sí exigirlo, lo hagan así. Y luego, nosotros normalmente estamos muy acostumbrados a decir Asturias, y dirán en Cantabria lo mismo, tenemos un modelo de explotación familiar típico de la cornisa cantábrica. ¿Entendéis? Esa frase que queda muy bien. Y es mentira. Tenemos muchos modelos, no hay uno, hay 70. Es decir, seguramente en un mismo pueblo hay 2 explotaciones distintas, que tienen una forma de gestionar distinta y probablemente la rentabilidad económica es también distinta, porque hay desde... Me da igual que sea de frisón que sea de carne, desde el que siembra maíz y otro no lo siembra, el que depende más del pienso de la cooperativa o de traer el tráiler de alfalfa o de lo que sea. Claro, cuando hay buenos precios aguantas más el tirón, pero cuando vienen las maldadas los márgenes son más pequeños y ¿quién aguanta mejor? El que tiene una gestión más razonable. Entonces, cuando hablamos, cada uno es un mundo y tienes razón. Yo recuerdo hace 20 años, cuando había unos precios de la... 20, no, más, 30. Los precios de la leche hubiera un pico de la... Bueno, no había tractores bastantes como para poder ver... Vamos, compraban esos tractores más grandes que los caminos. Y yo siempre lo traslado. Mis cuñados tienen una explotación de frisón. Esto se gestiona como una empresa. No aquí, a ver, como mi vecino. No, esto... La profesionalización en el sector es fundamental y hay que asesorarse y hay que... y luego también hay otra serie de asuntos como pueden ser las concentraciones parcelarias. Ahora mismo Cangas es uno de los concejos donde más concentraciones se están realizando. A mí me tocó estar en Tineo cuando se hacían muchas, porque bueno, yo siempre lo defendí. Creo que en ocasiones yo siempre dije que si hubieran llegado 30 años antes otro gallo cantaba, pero bueno... porque no solamente beneficia a los que quieren seguir con explotaciones, sino al que quiere plantar, el que quiere alquilar, el que quiere... Es decir, las concentraciones son muy positivas. Pero bueno, claro, tienen que quedar, estamos hablando de la propiedad, tienen que quedar los vecinos, y no quieren los vecinos donde hasta las perras hay. Entonces, claro, si tienes una zona y dices 16 contra 15, no... Es verdad que hay dificultades y a veces... Y cada territorio y un mundo no es lo mismo unas zonas que otras, no es... Pero, y es verdad que ahora mismo el sector en un sentido amplio vive un momento en cuanto a precios bueno, en carne, en leche, en el equino. No sé si os acordáis cuando un potro no valía nada, no hay que ir tantos años atrás, y ahora vale. Es verdad también que
que desde, como se suele decir, desde la cooperación, desde asociaciones que trabajan, por ejemplo en el equino una asociación como AGEMA, que trabaja, que está que al final de una manera coordinada, poniendo en común a los distintos ganaderos y ganaderas que apuestan por el equino, pues consigues mejores precios. Pero aún así somos rehenes de un rechazo que hemos trasladado a las generaciones posteriores desde hace 40 o 50 años. Y luego, es verdad que afortunadamente hay gente que vuelve, se forma, que es lo coherente. Es decir, oye, fórmate y luego decide. Hay gente que, como decía Marce, claro, en Frisón empezar de cero, eso es impensable. Te relacionas con alguien que se pueda incluso incorporar y tener las ayudas de incorporación, y entonces de esa manera a lo mejor sí puedes incorporarte a leche. Sí. Sobre todo teniendo en cuenta que además el futuro no sé lo que nos detraerá, porque es muy difícil ser, pero viendo lo que está ocurriendo con las producciones, que cada vez están bajando la producción láctea, no creo que el futuro sea malo para la producción láctea, pero claro, empezar de cero. Opináis vosotros, si no hablo yo todo. No, sí, está bien dicho, está bien dicho. En Asturias, lo miré el otro día, 1.140 explotaciones de leche en abril. Claro, no es igual hablar de explotaciones, por ejemplo, en Guineo, de determinadas zonas que están aisladas. Yo posiblemente sea de los que mejor conozco el occidente asturiano. No es lo mismo estar en los Oscos, Villallón, zona de Villallón, Luarca, la zona de Luarca no toda es buena, que estar en Cangas del Narcea. Ahí se hicieron concentraciones grandes, aquello ya funciona de otra manera, aunque hay zonas también muy malas. Ahora, ven a Cangas del Narcea, ven a Degaña, ven a Ibias y mira lo que hay por aquí. Que tenía que ser todo de un vecino del pueblo, y tampoco sería bueno porque no llegaría tampoco a las fincas, porque tienes que estar todo el día limpiando caminos. Y es lo que haces. Y explotaciones que vi yo muy viables, con los hijos estudiaron y los hijos no se quedan. Porque, por un lado, los padres ven lo que ellos pasaron ahí durante la vida, el trabajo que tienes, porque tú vienes de la labor del campo, de estar trabajando todo el día, y dices, ahora voy de noche a dormir, ¿no? Porque a lo mejor tengo un parto y estoy toda la noche ahí, y al día siguiente tengo que volver ahí. Y es una esclavitud total. ¿Entiendes? Entonces la gente no se puede quedar. Es evidente que tiene relación con lo que hablamos sobre el empleo en el medio rural. Sí, sí. Hoy en día los jóvenes no solamente buscan la rentabilidad económica, buscan la rentabilidad social. Es decir, alguien que se quiere incorporar, oye, quiere librar el fin de semana o irse 15 días de vacaciones. Y si tu negocio no te da para eso, dices tú, no, entonces algo falla. El problema es de qué manera cubro durante ese periodo el tener alguna persona. Estoy hablando de un tamaño pequeño o mediano, no estoy hablando de que ya necesite operarios. Claro, las sustituciones, que es uno de los grandes problemas. ¿No? Sí. Uno necesita sustituir, uy, tengo una boda, es que se me puede ir a la boda. Nosotros conocéis el servicio de sustituciones que tenemos, obviamente, pero es sobre todo explotaciones lácteas, por el tipo de trabajo, seguramente por la rentabilidad de las explotaciones ganaderas. Tampoco se necesita tanto, ni todos los días. Entonces, hemos intentado ponerlo en algunas zonas como esta y no había demanda. Pero sí, sería una opción. Es una medida muy acertada y además cómo funciona. Cuando hicimos una entrevista para el empleo en Campos Tour, nos decían que tenían problemas con encontrar a gente específica porque es un... Pero para mí, de eso lo que hablabais antes también, para mí la sostenibilidad social va en la línea de ese tipo de cuestiones. Es decir, la gente tiene que tener su tiempo de ocio también. No es trabajar todo el rato, hay un tiempo de ocio de calidad. Y una persona que tenga una explotación agroganadero, lo que queramos, si además tiene que estar pendiente todo el rato por si llueve, por si hay lo que sea, además tener la garantía de que tú vas a poder disfrutar de además nos estuvieron contando cómo funciona y todo, están todo el rato en contacto, pues esa vaca cómo está, mándame una foto que lo están controlando y todo. Yo creo que esa tranquilidad que te dan es calidad de vida también, Y yo para mí es un servicio que animo también a
a Camposturo, que siga prospectando, que amplíe donde lo pueda hacer, y a la consejería que apoye más, porque para mí es una medida tan importante como muchas otras de... Es una de las actividades que si mañana encontrásemos a 4 los cogíamos. Pero no es fácil. Yo creo que la solución de los pueblos pasaría por hacer una cooperativa dentro del pueblo. Lo que pasa es que la gente de los pueblos no entra en una cooperativa. Si se hubieran hecho una cooperativa, muchos pueblos de los que se están abandonando, si se hace una cooperativa en el pueblo, pues así sí se podrían tener un día libre, unas vacaciones, y serían rentables los pueblos. No, por ejemplo, si hay... Porque mucha gente ahora te cede solamente que tengas limpios los parados, te los deja. Y hacer unas cooperativas, pero claro, ahí tiene que la gente del campo ser quien decida eso. Es decir, yo quiero hacer la cooperativa y hay apoyos para esas cosas, pero hay que mentalizar a la gente. Y eso ya es difícil. Pepe. Pero discretamente. Tengo la voz un poco regular. Quería daros las gracias por poder tener este intercambio. Quienes vivimos aquí y tenemos claro que queremos seguir viviendo aquí y apostamos y luchamos, cada uno desde donde está. Yo mi trabajo y mi responsabilidad ahora es sindical, y si algo nos preocupa es precisamente el trabajo y el futuro del territorio. Entiendo que la mayoría de las inversiones, se hablan del medio rural, están dirigidas al primer sector. Muchas veces hablamos de ganadería, hablamos de agricultura. También hemos visto pequeñas empresas, sector forestal, etcétera, ¿no? Agricultura, transformación de alimentos. Pero creo que el tercer sector, el de la industria, tampoco debería de descartarse. En Asturias habéis dicho que es complejo, pero además cada concejo es un mundo, ¿no? Yo vivo en Allande, no tiene nada que ver con Cangas de Narcea. Y hablamos de futuro ganadero. Hay una cosa que entiendo, que no todas las comarcas ni todos los concejos han tenido una tradición ganadera importante, porque cuando hablamos de las explotaciones de Cangas, igual es que antiguamente no había tampoco unas explotaciones grandes porque el medio no era el adecuado. Aquí se vivió de la industria, de la minería, de la térmica, y se dieron unas expectativas que luego quedaron como quedaron, ¿no? Por lo que haya sido, tampoco vamos a entrar a evaluar. Pero claro, eso ha hecho que haya condicionado totalmente la economía. No ha habido nada que haya sustituido ese mercado laboral. Aún lo estamos buscando. Es algo que yo personalmente reclamo, y siempre no corresponderá a este foro, porque estamos hablando de otro tipo de inversiones, lo entiendo. Pero eso es algo que ha hecho, sobre todo en esta comarca, que haya habido una despoblación muy, muy importante, que no haya habido tampoco ningún nicho laboral que lo haya sabido compensar. Quería comentaros que hablabais antes de servicios. Lo que mantiene esta comarca son los servicios públicos, está claro. La mayor empresa que tenemos es el Hospital de Cangas de Narcea. Yo trabajo ahí. O sea que lo sabemos perfectamente. Si nos falla eso, no vaya. Pero también lo vendemos. Cuando en la época del COVID hubo mucha gente que decidió venir porque sabían que aquí tenían las garantías y el control y los servicios que en otros sitios no tenían. Yo creo que es algo que está sin explotar y que se puede vender. Y luego creo que quienes no trabajamos en el sector ganadero y alimentario ni tal, también tenemos un papel importante que a veces se olvida. Yo no sé si todas las inversiones tienen que ir dirigidas a un beneficio económico o también a un beneficio social, no sé cómo se puede hacer. Pero yo tengo hijos que vienen ahora ya y se aburren. Están allí diciendo, ¿yo a qué vengo? Si no tengo nada que hacer aquí, me quiero ir pues a Gijón, que estudio, o a otro sitio, porque aquí mi vida, aparte de jugar a la Play, que estamos riñendo todo el día, pues no hay muchas más. O ir al Chigre a tomar cacharros, que tampoco queremos eso para quienes vienen ahora, ¿no? Aunque antes se hacía. Entonces igual habrá que también tener eso en cuenta y invertir en quienes vivimos aquí, tengamos algún tipo de alternativa, vivamos donde vivamos. No tenemos por qué tener un cine en todos los concejos, pero sí igual tener algún tipo de opción cultural, deportiva, como sea. No sé cómo se puede hacer, pero eso es algo importante para que la calidad de vida también de quienes vivimos aquí y apostamos, pues la tengamos, no queremos renunciar a ello. Y luego, un pequeño apunte, de la
cultura ganadera que vivimos y cómo ahora se está transformando y están aprovechándose quienes nunca han apostado por ello o quienes están recogiendo los frutos. Lo vemos, ¿no?, con la ultraderecha y con todos los sindicatos que están surgiendo, asociaciones, plataformas, etcétera. Y que se supone que están recogiendo el descontento, no se sabe de qué, porque les hemos hecho creer a quienes viven, y disculparme, quienes viven del ganado, que no es nada personal, que las ayudas son suyas, o sea, es una cosa que va incluida en su sueldo y cuando tú haces un balance cuentas con todo ese dinero como si fueran ingresos y es algo que tienen asumido que tienen que vivir con ellos. Conocemos explotaciones que reciben barbaridades de dinero por tener un montón de ganado en sitios alejados, no necesitan ni concentración porque tienen todo el monte para ellos. Esa gente está enfadada porque no le haces una pista de 100 metros cuando tienen dinero para hacer pistas de muchos más metros. Es decir, que hay que poner todo en su contexto y da igual lo que digamos, pero hemos traído ese discurso de que la paz es un derecho adquirido y esas subvenciones no se valoran porque ya son suyas. Y nada más. Voy a hacer un pequeño apunte de lo que dijo. Desde las ayudas líder subvencionamos todas aquellas asociaciones sin ánimo de lucro que estén implantadas en el medio rural y desarrollen cualquier tipo de actividad. Procedo del Bajo Nalón y allí subvencionamos fundamentalmente a clubs deportivos, porque los clubs deportivos son verdaderos dinamizadores del territorio. Si estuvieses en el Bajo Nalón, tendrías la opción de que tus hijos remasen, jugasen al fútbol, jugasen al baloncesto, y eso es muy importante. Yo creo que apoyar al tejido socioeconómico para que desarrolle y preste servicios que le está haciendo un favor a los ayuntamientos, porque se están ahorrando dinero en escuelas deportivas. Yo creo que es una de las mejores inversiones y que más importancia le damos desde el líder. Y desde el líder también subvencionamos para que se pongan farmacias, para que se pongan clínicas dentales, para que se pongan servicios básicos en el medio rural que probablemente sin la ayuda líder a lo mejor se van a Oviedo, Gijón, Áviles. Por eso creo que la perspectiva líder y que se apueste por ella es muy importante porque viene a complementar la actividad del primer sector pero diversificando también con otra serie de actividades. Es que se ha mencionado que Francia es un ejemplo en el medio rural. Yo creo que he querido entender que es porque es eficiente y porque también está valorado socialmente. Yo creo recordar que Francia, los productos alimentarios en Francia era parte del orgullo nacional. Y lo que sí quería pediros es que elaborarais un poquito más el modelo francés y qué nos puede aportar al modelo español y asturiano. Bueno, tampoco soy un experto, pero sí que algo sé. Lo que quería decir con esto, en primer lugar, es que los agricultores y ganaderos franceses están orgullosos de lo que hacen, que es fundamental. Eso es lo que más choca. Pasa lo mismo en el norte de Italia. Pasa lo mismo, pasaba en Holanda, que ahora pues está un poco en otro sector. En Alemania tiene una producción agrícola y solo hablan en las noticias de BMWs y Mercedes, y tiene una producción agraria ejemplar. En Alemania la recogida de la leche se hace una, o sea, luego se comercializa, yo la vendo a este y al otro, pero pasa un camión nada más por cada ruta, no pasan 3. En Francia tienen lo kilómetro cero, es decir, las producciones locales, tienen unos mercados donde se comercializa todo preciosos. Yo recuerdo uno en Rennes, que hay 6 plantas de aparcamiento debajo de los edificios donde los sábados se hace la comercialización. Es un mercado semanal los sábados. Y allí puedes comprar toda la producción de la zona y pescado también, o sea, de todo. Entonces, son modelos que conviene estudiar un poco más en profundidad. Sí, hace 2 meses estuve en un seminario de la Red PAC Europea con los vecinos de los que hablas tú. Estás hablando de la Bretaña, era en Normandía. Y nos llevaron a visitar la Cámara Agraria de Normandía. Y las cámaras agrarias francesas es la élite absoluta, es el top de todo lo que hay. Y tenían un liceo, una escuela de formación.
en la cual había lista de espera para entrar y la gente que salía allí salía altísimamente cualificada. Y entre las asignaturas que tenían, me gustó mucho, porque además es una bebida que creo que tiene mucho potencial aquí en Asturias, elaboración tradicional de calvados. Es decir, orientaban la formación a, primero, tenía una parte psicológica también, de yo soy rural, soy agricultor y cuidado la importancia que tengo en este país porque todos coméis gracias a mí. Lo sabe el que compra y lo sabe el que produce. Y para mí ese es un modelo a seguir y además un modelo muy adaptado. Y en paralelo, luego desarrollaban experiencias y tenían una cooperativa de estas de pequeños productores de kilómetro cero que habían encontrado un pequeño problema con la logística. Ellos están al lado de París y tenían que desplazarse a París y el principal problema es que no tenían transporte de frío. ¿Qué fue lo que hicieron? Hicieron una especie de spin-off, una cooperativa entre todos de transporte en frío. Y se iban turnando y cada día uno de los miembros de la cooperativa era el encargado de trabajar para el resto, llevándolos a esos mercados que tienen, que además cuidan mucho los franceses la estética del producto, porque para mí es una parte muy importante. Valoras más que te vengan envuelto así en un buen paquete y dices tú, ¿qué estoy comprando? Pues yo me estoy comprando un puñetero tomate, pero mira, parece que me estoy comprando aquí una corona. Yo creo que eso es algo que tenemos que mirar también. Y por último, en Francia tienen una ley muy importante que es la ley de producción artesanal. Aquí, en la legislación española, se exige lo mismo a Central Lechera Asturiana que a una quesería que esté produciendo en los picos de Europa. En Francia tienen una normativa más laxa, que es la normativa de producción artesanal, que permite que las exigencias, sin perder seguridad alimentaria, las necesidades que tenga de producción e infraestructura sean escalares a la producción que tenga, ¿no? Y yo creo que son varias cosas así, por dar pinceladas que podemos copiar de los franceses y de manera no muy difícil. Sí, ¿puedo yo? Bueno, posiblemente debido a la edad, porque la edad no perdona, pues seguramente mi visión pues va a ser un poco más compleja. Yo cuando escuchaba a Marcelino hacer un recordatorio de cuando unos empezamos aquella labor político-sindical y de cooperativas, pues te dices, joder, pues no están, perdón por la frase, no estamos tan mal como entonces. Soy una persona que, los que me conocéis, reivindicativo al 100%. Al día de hoy todavía formo parte de algún foro como el Consejo de Líder Alto del Ceremoniellos y por ahí alguna cocina que no me puedo escapar, pero yo creo que hay que ser como mínimo también tener un poco de coherencia y que no toda la culpa la tienen los demás. Yo creo que alguna gente de los que vivimos en el medio rural, en determinados momentos, y seguimos pensando lo mismo, nos negamos a ser mártires. Yo no quiero ser un mártir del medio rural. Yo quiero vivir en el medio rural porque me da la gana, porque tuve opción de que mis hijos hayan estudiado y si hoy quieren hacerse cargo de la explotación, que lo hagan, y si no, si pueden vivir muchísimo mejor, pues también que lo hagan también. Pero bueno, sigo reivindicando, coincido con el compañero, de todas las problemáticas que hay en el medio rural y que se pueda solucionar. Pero, repito, posiblemente por la edad, yo viví tiempos muchísimo peores. Lo único que he hecho en falta es que yo creo que una jornada como esta, este local debiera de estar lleno de gente joven del medio rural, que hubiese debate, que os pusieran contra las cuerdas, porque sindicalmente posiblemente haya muchísimas reivindicaciones que se os pueden poner contra las cuerdas a los que estáis al frente de las administraciones, pero eso no existe. Entonces, alguna culpabilidad tendremos también los habitantes del medio rural. Yo, repito, no me siento mártir en el medio rural. Creo que debido a algunas políticas que en determinados partidos pusieron en práctica, logramos cambiar bastante algunas facetas sobre el tema de la educación y la sanidad, y eso hay que verlo en positivo. Y de momento nada más. Gracias. Sí, funciona. Juan, muchas gracias por recordar aquellos principios. Ya entonces eras un gran profesional, supongo que no tuviste nada que mejorar. Sí eras un pescador mejorable en aquel entonces, no sé si... Eso fue a menos, la verdad. ¿Fuiste a menos? Sí. Bueno,
la edad no perdona. Sí. Bueno, ya centrándonos en el desarrollo de la mesa. Bueno, es Asturias 2050, una visión a largo plazo para la región. Lógicamente aquí estamos en un medio rural, muy ruralizado, por lo tanto la mesa, claro, evidentemente tenía que ser dedicada a esto. Y bueno, yo quedé un poco con el ánimo encogido. Y lo digo por la sensación que da que hemos puesto encima de la mesa muchos problemas que tiene el medio rural, la burocracia, aunque normalmente, Marcelino, la norma siempre va detrás del problema, es decir, siempre se legisla detrás de algún problema, ¿no? Por lo tanto, no sé si podremos librarnos alguna vez de la burocracia. Bueno, sí es verdad que la burocracia excesiva sí que deberíamos de liberarnos. Sí. Pero sobre todo yo lo que quería poner encima de la mesa, se hacen pues grandes esfuerzos, ¿no?, en mejorar el medio rural, en mejorar las explotaciones, en hacer concentraciones parcelarias que son absolutamente imprescindibles para poder desarrollar un medio rural adecuado. Pero, sin embargo, sí estamos viendo un gran problema. Incluso en sitios donde está perfectamente ordenado el territorio, como podríamos poner el concejo de Tineo, por sin ir más lejos, ¿no? Podríamos poner seguramente muchos más. Y donde también, desgraciadamente, creo que hay un problema de continuidad en explotaciones que están consolidadas, que yo entiendo que son rentables y que algo nos pasa. Entonces yo quería lanzar la pregunta a la mesa, si realmente estamos desarrollando el modelo adecuado o tenemos que cambiar de modelo de alguna manera. Bueno, yo voy a decir algo. El campo se ha ido adaptando mucho, muchísimo. Se aprecia, yo estaba antes en otro sector, llegué aquí y no se parecía lo que yo recordaba de mi infancia con esto, obviamente. Pero luego dentro habéis sido capaces de ir adaptándose a los cambios, y los cambios son muy grandes y vendrán otros mayores. Entonces, el campo se seguirá adaptando y el campo va a seguir siendo necesario. Que el modelo tenga que cambiar, y es donde yo quería entrar, es posible. Es posible que sí, y es posible, y de hecho en España hay algún modelo ya un poco diferenciador, y es que algunas cooperativas intervienen en la producción. Pero eso hay que hacerlo cuando no hay otros que lo hagan. Es decir, las cooperativas tienen que actuar cubriendo necesidades que ocurran. La profesionalización puede también salir de ahí. Nosotros, un ejemplo, es que tenemos pomaradas. Estamos poniendo pomaradas porque hay un problema serio de la manzana para hacer sidra. La becería existe y la becería se puede corregir, pero hay que ser muy profesional con eso. Entonces, puedes cambiar una finca de año de producción, pero tienes que tirarle la flor el año que va a haber mucha, y no se sabe. Entonces, no es lo mismo ser alguien que tiene muchas hectáreas o que puede asumir una pérdida un año, como puede ser una cooperativa, a cambio de al siguiente, pues bueno, ver qué pasa, ¿no? Entonces, puede que ocurra, que tenga que cambiar el modelo. Yo creo que la tendencia normal sería que probablemente se descendiese el número de explotaciones y que con menos produjésemos más. Parece que es un modelo, lo que dice la lógica, lo que dicen esas curvas que hacen los economistas muchas veces. Pero para mí hay otra cosa que es muy importante y que es cuando hay pequeñas explotaciones, probablemente tendremos que tender, que creo que ya los puse antes, a una concentración horizontal. Es decir, para posicionarte en el mercado, para que sea más rentable, pequeñas explotaciones tendrán que ir de manera común, con volumen y estandarización. Y luego hay ya modelos que se están desarrollando, el modelo del kiwi, por ejemplo, el modelo de la manzana que estamos viendo con Campo Astur, que es una concentración vertical del proceso. En el seminario que nos llevaron a ver en Normandía, este sitio, y tenía el nombre de el papel del agricultor en la cadena de valor. Lo que es injusto, que se habla, y además eso hay datos de sobra, es que un agricultor produzca a 1 y que cuando nosotros vayamos a comprar al mercado ese producto, pues cueste 10, ¿no?
Hay una ley que regula que eso tiene que estar equilibrado. Pues probablemente en modelos, como se hace con el del kiwi, que lo que hacen es un Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como, dividen su empresa en X fincas y X comercialización. Es decir, yo creo que la clave de buscar la rentabilidad o pequeñas explotaciones, que hay hortofrutícolas en la zona central de Asturias, estuvimos de visita cuando hicimos la visita a DICAP, que lo que hacen es un sistema de comercialización corto, kilómetro cero, que les permite mucha rentabilidad. Yo creo que hacia ahí es hacia donde tenemos que evolucionar. No hay un solo modelo de explotación tradicional, hay muchos modelos y yo creo que todos viables. Hace falta ingenio y en Asturias tenemos muy buenos ejemplos de cómo está funcionando eso. Yo creo que esa es la clave y al final la sostenibilidad económica es lo que marca. ¿Por qué la gente del kiwi hace innovación? Porque se vende a más de €1 el kilo. ¿A cuánto se paga la manzana? ¿A cuánto se paga el kilo de manzana? 0,40 y pico. Vale. Una explotación de manzana, en el momento que le cargas de jornadas laborales, o como pasa con la fava, deja de ser viable. Mientras que cuando tienes un margen mayor, puedes meter más innovación y puedes meter más modernidad. Yo creo que el camino tiene que ir hacia ahí, profesionalizar las explotaciones, pero en un amplio sentido. A ver, última reflexión. ¿Quién? Ahí, Ramón, tocote. No sé si, sí, parece que se escucha. Bueno, coincido un poco con lo que decía el compañero Pepe Calvo. Llevo también toda mi vida ligado a la ganadería, aunque yo también trabajé, igual que mi mujer, en una empresa pública, pero bueno, como las vacas era una cosa, era un hobby, me dediqué mucho a eso. Y me acuerdo cuando empezamos en los años 70, principios de los 70, con el sindicalismo y las cooperativas. Y la que se habla también, no toda la culpa es del ganadero, porque durante todo ese trayecto hemos pasado por algunos baches y algunos muy gordos, tanto en cooperativismo, la cooperativa de Cangas, Ascar y recientemente a otras comercializadoras de carne, y eso también da una sensación de desamparo a los ganaderos. No sé, estoy observando que hay ganaderos, sobre todo aquí en Cangas, mejoró mucho la afición o la profesionalización de los ganaderos. Hay ganaderos jóvenes que están empezando y con mucha ilusión, pero no sé si desde la Administración habría que poner un poco más de vigilancia a estas asociaciones que no vuelvan a caer y a pasar por esos baches que pasaron. Sí, estoy de acuerdo que será difícil, pero podría ser revisar un poco más, si es posible, porque todo el sector ganadero más o menos pasó por un bache de estos. Por un bache desagradable, vuelvo a repetir. Y en cuanto al asociacionismo, decir a Campoastur, felicitar a Campoastur por la fusión de cooperativas, creo que fue un gran acierto y un pequeño camino para fijación de población. Y como eso lo hace, la Central Lechera y otras más. Y fundamentalmente, ahora mismo habría que estos ganaderos que están empezando, protegerlos un poco más, que no vuelvan a tener algún fracaso de esos. Nada más. Bueno, la verdad es que ya veis que cuando la Administración tratamos de pastorear, se nos tacha de intervencionistas. Aquí sabemos el tema cárnico, que en Asturias vivimos varias fases, bueno, que ha sido muy convulsionado el sector, ¿no? Evidentemente, nosotros como Administración tenemos que estar donde tenemos que estar y con las competencias que tenemos.
Al final, lo que no puede ser es que la Administración ocupe el papel que tienen los ganaderos cuando una asociación es de los propios ganaderos. Nosotros estamos para apoyar, acompañar. Cuando digo apoyar es también incluso con perres, ¿eh? Y aquí tenemos, no hace falta ir tantos meses atrás para ver cosas, asuntos que se vivieron en Asturias y que afortunadamente ahora se han serenado. Ahora, como digo yo, la marca de calidad está viviendo un momento convulso, donde nosotros no rehusamos, ni mucho menos, jugar el papel que nos han pedido jugar con el tema de la IGP, pero evidentemente yo creo que es muy importante que aquellas asociaciones que son y trabajan para el sector lo hagan con total tranquilidad, pero algo que yo siempre dije: cuando se forma parte de una asociación no tienes por qué saber de todo. Lo que requiere es estar rodeado de auténticos profesionales para la buena marcha del convento, como se suele decir, un buen asesoramiento jurídico y económico. Que al final esto lo podemos llevar al tema de la viabilidad de cualquier tipo de explotación, sea ganadera, es decir, el papel de aseagro, es decir, hoy en día hay que estar bien asesorado y el dinero que se dedica a ello, incluso la mayoría con apoyo y subvenciones de la propia Administración, es fundamental. El asesoramiento. Es verdad que hay veces que cuesta más, probablemente hay un porcentaje muy alto porque afortunadamente se ha profesionalizado todo, y no pensemos solo en vacuno, pensemos en agricultura, que afortunadamente todo lo que ha tenido que ver con modernización e innovación, pues hemos avanzado, ¿no? Yo creo que eso es realmente lo importante. Yo, para cerrar, lo primero es agradeceros a ambos el diálogo. Hemos estado 7, 8, casi hora y 3/4 hablando del medio rural, hablando de desarrollo rural. Y yo creo que podréis estar de acuerdo conmigo que lo que confirma es que el desarrollo rural no es una política más, es una política fundamental. Como bien dice y siempre dice Juan, estamos hablando del primer sector, no el sector primero, no, el primer sector, porque no solamente los que nos preocupa el medio rural lo tenemos que defender y tenemos que velar porque funcione, sino los que viven también en entornos urbanos, como se suele decir. Ya no hablamos de esa vinculación periurbana, sino vamos a hablar de perirural, es decir, las zonas urbanas están cerca de las zonas rurales, no nosotros tenemos que buscar esa vinculación con las zonas urbanas. Yo creo que eso muestra el orgullo de todo lo que tiene que ver con el desarrollo rural. Nosotros, desde la Administración, al fin y al cabo, lo que vamos a seguir es tratando, en la medida de lo posible, de contribuir, impulsar medidas para que quien quiera vivir en el medio rural, en un pueblo, no solamente pueda hacerlo, sino también sean agentes transmisores de lo bien que se puede vivir en un pueblo. Es decir, esto es como todo. Tú, si en tu negocio tratas bien al cliente, la mejor campaña te la va a hacer el cliente. No hace falta ni poner anuncios en medios de comunicación. Es decir, tenemos que ser capaces de acompañar, apoyar a todos aquellos hombres y mujeres que quieren emprender en el medio rural y formar parte de una comunidad que tiene futuro. Así que, sin más, muchas gracias por acompañaros. Gracias, Marcelino. Gracias, Juan, por esta conferencia.